Buenas tardes, querido grupo. Bienvenidos a nuestra cita de los martes. Para mí los martes son días muy especiales porque tengo un encuentro con ustedes. Mientras pongo las diapositivas, Ivoncita, por favor, entonces me regalas la oración. Claro que sí, amado Jesucristo, te damos gracias, Señor, por ser el pronto auxilio en las tribulaciones, Señor, por ponerte delante, Señor, de nuestras familias, Señor, de todas las circunstancias, Padre Santo. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que cada día tú nos brindas, Señor, cuando estamos de día y de noche aprendiendo de ti, Jesús. Y una vez más, te damos gracias, Señor, por estas clases, Señor, que refuerzan también nuestros devocionales, nuestros encuentros, Señor, personales contigo, Jesús. Y te damos gracias, Señor, por mi tía Liliana en su disposición para estas clases. En el nombre de Cristo Jesús la bendecimos, bendecimos la tecnología, Señor, y bendecimos todas las familias que puedan escuchar estas clases, Señor. Permite, Señor, que sus oídos espirituales se destapen, Padre Santo. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús y con la unción del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Gracias. Chicos, hoy nos encontramos en nuestra clase número 56. Si ustedes quieren repasar o ver por primera vez las 55 clases anteriores, fácil. Entran a YouTube, ponen Liliana Parga y allí las encuentran todas. Cualquier pregunta o sugerencia en el email lilipargas@yahoo.com. Estamos haciendo un estudio de los libros del Nuevo Testamento. Ya vimos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el libro histórico que es Hechos de los Apóstoles, y empezamos nuestras cartas paulinas con Romanos, Primera de Corintios, y en este momento estamos estudiando Segunda de Corintios. Como siempre, recordemos nuestra clase anterior. Hace 8 días, les recuerdo nuevamente que esta es una carta muy especial porque Pablo abre su corazón y es una carta donde vamos a ver todas las emociones por las que todos los seres humanos pasamos. Y como siempre, no es la excepción y lo vamos a ver en todas las demás cartas de Pablo, tiene que defender muchísimo su ministerio. Recuerden que Pablo no fue escogido dentro del grupo original de los apóstoles cuando el Señor Jesús estuvo en su ministerio aquí en la tierra, sino que fue escogido posteriormente por Jesucristo resucitado. Y los enemigos del cristianismo utilizan mucho este dato para enseñar o hacerle creer a la gente que entonces la doctrina y las enseñanzas de Pablo no son válidas. Entonces él siempre tiene que estar defendiéndose, y una de las cosas que les dicen ya que vimos hace 8 días es que él es un cristiano de la A a la Z, y por lo tanto lo que él hace es servir a Jesucristo, que es el mismo Dios. Y nos recuerda que Jesús es el Señor, no que va a ser el Señor en un futuro, sino que ya es el Señor, y como tal, Pablo tiene temor de Dios y su deseo más grande es obedecerlo. Nos da un bonito ejemplo de que nosotros los seres humanos somos como vasijas de barro, y como toda vasija, nosotros también fuimos hechos para contener a alguien. Y ese alguien es únicamente Dios. Todos los seres humanos estamos en busca de algo, tenemos un vacío interior que no nos permite estar satisfechos con nada. Si estamos en la casa queremos salir, si estamos afuera queremos entrar, si estamos casados queremos divorciarnos, si estamos divorciados queremos casarnos. Esa búsqueda de la felicidad que dice el mundo es simplemente un vacío interior que solamente tiene el tamañito del Señor Jesucristo. Y Pablo nos empieza a decir los sufrimientos por los que pasamos los seres humanos, no importa si se es cristiano o no se es cristiano, vivimos en un mundo que está sufriendo las consecuencias del pecado. Por la falta de Dios en las personas hay gran maldad, y eso hace que haya mucho sufrimiento a nuestro alrededor. Por eso Pablo nos empieza a dar una serie de características de ese sufrimiento, pero la ventaja que tenemos los cristianos no es que no pasemos por esas tribulaciones, sino que las pasamos cogidos de la mano del Señor Jesús, y por eso nosotros podemos estar afligidos en todo, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados. Y nuestra vida puede ser terrible, derribados, pero nunca destruidos, porque tenemos la esperanza y la promesa segura de una vida eterna donde todo sufrimiento va a acabar. Por eso Pablo nos dice que nunca nos demos por vencidos, por más de que las circunstancias que nos rodean sean muy difíciles.
nosotros tenemos un as debajo de la manga, y es que actuamos no solo, sino con la ayuda del Señor Jesucristo. Y aunque nuestro cuerpo está muriendo, se está envejeciendo, nuestro espíritu va renovándose cada día cuando vivimos una vida correcta, cogiditos de la mano del Señor Jesús. Eso es algo que nosotros no podemos parar y tenemos que envejecer con dignidad. Pero si nosotros estamos madurando y creciendo espiritualmente, no importa lo que pase con nuestro cuerpo físico, nuestro espíritu cada día va a ser más joven y más fuerte. Y nos dice que la clave es que no miramos las dificultades que ahora vemos, sino que fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse. Por eso la importancia de escudriñar el manual de instrucciones. Chicos, sin estudiar la palabra de Dios, nunca vamos a poder ver con los ojos espirituales. Recuerden que las cosas que ahora podemos ver pronto se van a ir, son temporales, son pasajeras, pero las cosas que no podemos ver son las que van a permanecer para siempre. Y la única manera de saber qué permanece para siempre es teniendo esa comunión personal con Jesús y leyendo su manual de instrucciones. También Pablo nos decía hace 8 días que precisamente recordemos que nosotros vamos a estar en un juicio que se conoce como el Tribunal de Cristo, pero no es un juicio para salvación o condenación, sino que es para los creyentes, es decir, todos los que estemos allí es porque ya somos salvos. Y que en este Tribunal de Cristo, ¿cuándo se va a realizar? Inmediatamente después del rapto. ¿Dónde se va a hacer? En el cielo. Cuando Jesucristo venga por su iglesia, decir, por los cristianos, nos va a llevar a los aposentos de Dios. Mientras nosotros estamos en el tribunal de Cristo en el cielo, aquí en la tierra se va a desatar lo que se conoce como la gran tribulación. 21 juicios van a caer sobre el planeta Tierra y es la época del anticristo. Eso vamos a ver más adelante. Mientras tanto, nosotros estamos en este tribunal de Cristo que es para entrega de premios, que la Biblia lo llama galardones o coronas. Y Pablo nos explica muy bien cómo nos debemos preparar para llegar al tribunal de Cristo. Recordemos que no cambia que nosotros recibimos la salvación por fe. Eso sigue exactamente igual. No es por obra, sino por fe que nosotros tenemos acceso a la vida eterna. Pero aquí Pablo nos enseña que después de ser salvos, Dios sí tiene en cuenta nuestras obras, lo que nosotros hacemos, y que todo lo que nosotros hacemos, nuestras obras o nuestras acciones, van a estar en dos grupos, o está en el grupo del oro, de la plata y las piedras preciosas, o lo que yo hago aquí en la tierra está en el grupo de la madera, del heno y la paja. Y Pablo hace esta comparación por la manera como se comportan estos materiales, porque nos dice que cuando lleguemos al tribunal de Cristo, nuestras obras van a ser pasadas por fuego. Eso es algo simbólico. ¿Qué pasa cuando el oro, la plata y las piedras preciosas se pasa por el fuego? Se purifican y salen más valiosas. Pero ¿qué pasa cuando la madera, el heno y la hojarasca pasa por el fuego? Desaparece, se chamusca. Entonces Pablo nos dice que todo lo que nosotros hacemos después de ser salvos va a pertenecer a alguno de estos dos grupos. Y el encargado de decirnos a qué grupo pertenecen nuestras acciones es Jesús, porque uno de sus títulos es Jesús con ojos de fuego. Se refiere a que Jesús mira nuestro corazón, Jesús mira nuestra intimidad, nuestra alma, porque lo que depende en qué grupo estén nuestras acciones es la motivación por la cual nosotros hacemos las obras. Pueden ser cosas muy buenas, pero si no tenemos la motivación correcta, se van a chamuscar como el heno y la paja. Y la única motivación correcta para que Jesús tenga en cuenta nuestras buenas obras es darle la gloria a Dios y por amor al prójimo. Eso ya lo tenemos muy claro porque lo he repetido harto. Ese pasaje terminaba diciendo, pero si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdida, será salvo, pero como quien pasa por el fuego, es decir, pasa raspando y qué jartera llegar mediocre al cielo, ¿no es cierto? También aprendimos hace 8 días que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Recuerden que una cosa es ser inteligente y otra cosa es ser sabio, y que hay sabiduría humana y sabiduría de Dios. Todos debemos apuntar a la sabiduría de Dios y que el primer escalón que nosotros debemos subir para ser sabios es el temor de Dios. Pongan atención, el temor de Dios, no el temor a Dios, que es diferente. ¿En qué consiste el temor de Dios? Primero, reconocer que el Dios existe.
sea, si ustedes se encuentran con una persona que dice que Dios no existe, ya ustedes pónganlo en la lista de los necios y ya saben ustedes exactamente qué significa la palabra necio. Entonces, primero que todo, una persona sabia lo primero que hace es reconocer la existencia de Dios. Y como reconoce la existencia de Dios, el segundo paso es el respeto a Dios. Aquí cuando se habla de temor significa respeto. Entonces yo empiezo a obedecerlo. Y dice Pablo que es lo mínimo que nosotros debemos hacer, porque si Jesús murió por mí, lo mínimo que yo puedo hacer ahora es vivir para Él. Y por eso esa intimidad con Jesús tiene que crecer cada día. No hay nada, nada más importante en este mundo que mi relación con Jesús aumente. Y dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y aquí habla no solamente del nuevo nacimiento, sino que cuando yo recibo a Jesucristo como Señor y Salvador, soy una nueva criatura. Y lo importante es que ahora tengo una nueva identidad. Antes mi título era pecador. Ahora mi título es hijo de Dios y que yo tengo que actuar conforme a ese título. Yo no puedo ser tan necio de que tengo un título de la realeza y actuar como si fuera un plebeyo. Ahora yo soy hijo de Dios. Y por eso la importancia, Pablo nos dice de que comprendamos en qué consiste el ministerio de reconciliación. Cuando Adán y Eva pecaron, se creó un gran abismo entre la comunicación de Dios y de los seres humanos. Y es gracias a Jesucristo que con su sacrificio en la cruz crea un puente para que nosotros volvamos a tener comunicación con Dios. Nos reconcilia con Dios y por tanto nosotros tenemos que actuar conforme también a eso. Pero a eso Pablo nos dice que nosotros como hijos de Dios somos embajadores de Cristo, es decir, somos representantes del cielo aquí en la tierra y como un buen embajador tenemos que dejar en alto nuestra verdadera nacionalidad, nuestra ciudadanía es del cielo. Y todo lo que nosotros hacemos para bien o para mal, estamos dejando quedar mal o bien el nombre de Cristo. Pablo le pide por último a los corintios lo que vimos hace 8 días, que abran sus corazones como él ha abierto su boca de manera franca y sincera. O sea, le pidieron consejo a Pablo por una cantidad de situaciones incómodas y que han sucedido en la iglesia y él de manera franca los confronta, los disciplina, pero también les habla de amor. Pero hay muchos conflictos en Corinto, no aceptan de buena con agrado, no aceptan todos los consejos y las recomendaciones de Pablo. Entonces, por eso él les dice, mire, tienen que abrir sus corazones, dejar de estar mirando las circunstancias, dejar de estar mirando lo que el mundo les enseña y dejar de ser guiados por sus instintos egoístas. Tienen que empezar a darse en cuenta que tienen que abrir su corazón, así como yo he abierto mi boca para enseñarles todo eso. Y empezamos entonces nuestro tema nuevo este día, que está en Segunda de Corintios, capítulo 6, versículos del 14 al 18. Y pongan atención porque este tema es súper, súper importante. Chicos, ¿ustedes quieren tener una vida de éxito? Yo sé que sí. Entonces pongan atención a esta enseñanza en este pasaje. Dice, no formen yunta con los incrédulos. ¿Qué tienen en común la justicia y la maldad? ¿O qué comunión puede tener la luz con la oscuridad? ¿Qué armonía tiene Cristo con el diablo? ¿Qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿En qué concuerdan el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos templo de Dios viviente. Como Él ha dicho, viviré con ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, el Señor añade, salgan del medio de ellos y apártense, no toquen nada impuro y yo los recibiré. Yo seré un padre para ustedes y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. Analicemos este pasaje porque es muy importante para nosotros tener una vida de éxito. Los consejos que empieza a dar Pablo para tener esa vida que Dios quiere que tengamos. Y aquí nos habla de yunta y yugo. De pronto muchas personas no tienen ni idea de qué se trata esto. La palabra yunta es utilizada para definir a cualquier pareja de animales que trabajan juntos por medio de un yugo con la finalidad de realizar actividades en el campo. Recuerden que cuando Pablo está hablando, no se ha inventado el tractor ni ninguna de estas máquinas modernas, sino que los campos se labraban, se sembraba y se cosechaba con la ayuda de animales,
Dios creó a los animales para estar al servicio del hombre. Es muy claro que nosotros no podemos maltratar a los animales, pero la función de los animales es estar al servicio del hombre. Entonces, no endiosen, por favor, a los animales. Entonces, ¿qué ocurre? Se utilizan dos animales y se les pone, es una especie de palo de madera horizontal, lo que se conoce como el yugo, para que la fuerza de estos animales abra primero surcos en la tierra, que es tan difícil, para poder sembrar, poner las semillitas. Los animales deben ser de estructura y de fuerza similares, o de lo contrario ambos sufrirán. Si un animal es más fuerte y más alto que el otro, va a arrastrar al más pequeño y va a sufrir, y el animal más fuerte pues va a tener que hacer un esfuerzo doble. Entonces, lo sabio y lo lógico es que los dos animales sean de una estructura similar, para que ninguno de los dos vaya a sufrir. ¿Y esto qué significa con nosotros? Es simple. Pablo nos está diciendo, no se asocien íntimamente con los que son incrédulos. Es decir, una persona que cree en Jesucristo, que lo ha recibido como Señor y Salvador, que ahora ya no es una simple criatura, sino que es un hijo de Dios, es un embajador de Cristo, no puede intimar, tener relaciones íntimas con los que no creen en Jesucristo. Lógicamente que esto se refiere primeramente a los matrimonios, y por eso la famosa frase, no te unas en yugo desigual, porque a veces es tan obvio lo que va a pasar, porque la persona que no es cristiana puede ser, entre comillas, una buena persona, pero si no tiene las mismas creencias, así él no lo quiera, y puede decir, prometo jamás lastimarte, como este cactus. Imagínense cuando este cactus abrace al globito, por más que no quiera lastimarlo, pues lo va a reventar. Eso sucede cuando nosotros hacemos yugo desigual con los incrédulos. Pilas, no quiere decir que nosotros entonces no evangelicemos. Recuerden que nosotros, aunque no somos del mundo, estamos en el mundo, y nuestro propósito mayor es la gran comisión, dar a conocer el plan de salvación a todas las personas que nos rodean. Aquí estamos hablando de relaciones íntimas, que son el matrimonio, primero que todo, pero también cuando buscamos socios comerciales o para hacer una empresa. No hagan yugo desigual con personas que no son cristianas. Es muy diferente cuando yo trabajo en una empresa, pues ya es muy difícil solamente buscar empresas donde hay cristianos. Es muy diferente trabajar en una empresa donde la mayoría no son cristianos o el dueño no es cristiano, a formar mi propia sociedad buscando socios no cristianos. Esto es clave. Después viene el lloro y el crujir de dientes de todas las personas que no hicieron caso a este consejo y formaron sociedades o matrimonios con personas que no amaban a Jesucristo. Y los paganines, más que todo, después son los hijos. Entonces sigan este consejo los que todavía están a tiempo. Y empieza a dar una serie de características. O sea, es tan lógico no hacer yugo desigual con los incrédulos, como tratar de que la justicia y la maldad trabajen al mismo tiempo. Las dos se repelen, las dos están en polos opuestos. O hay justicia o hay maldad. Pablo también habla de la luz y la oscuridad. No pueden convivir juntos. Si hay oscuridad y llega la oscuridad se acaba. Lo mismo sucede con Cristo y el diablo. Recuerden que solamente hay dos equipos: o estamos con Cristo, y el que no está con Cristo está contra él. Dice muy claramente la Biblia, o tú estás con Cristo o estás con el diablo. Y por eso Pablo nos dice que no tiene nada que ver un creyente con un incrédulo. Por favor, pongan atención a este consejo. Y dice que el templo de Dios tampoco tiene nada que ver con los ídolos. Recuerden que nosotros somos templo del Espíritu Santo, y no tiene nada que ver con las personas que practican idolatría. Y Pablo recuerda entonces un pasaje de Isaías 52:11, que nos lo dice también a nosotros. Apártense, apártense, salgan de allí, nada inmundo toquen, salgan del medio de ella, purifíquense ustedes que llevan las vasijas del Señor. Entonces, nada tiene que ver la luz con la oscuridad. Como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Eso hace parte del temor de Dios, que como yo ahora soy un hijo de Dios, tengo que empezar a respetarlo, y respetarlo es obedecer.
Resulta que hay muchas promesas de Dios para sus hijos. Somos los hijos de Dios y como hijos tenemos unos privilegios que no tiene el resto de las criaturas. Recuerden eso. Está como de moda que cualquier persona lee algo bonito en la Biblia y se lo apropia para sí, sin tener en cuenta que estas son promesas para los hijos de Dios. Entonces, si tú quieres tener las promesas de Dios, primero tienes que creer en Jesucristo, recibirlo en tu corazón mediante una oración de fe y empezar a obedecerlo como Señor, arrepintiéndote de tu, como Salvador, arrepintiéndote de tus pecados y como Señor, obedeciendo todo lo que Dios dice. Para este tipo de personas, los que nacimos de nuevo, los cristianos, es que son las promesas de Dios. ¿Por qué? Nos dice que nosotros nos tenemos que purificar, ya somos vasijas de barro que no son utilizadas para cosas comunes, sino para algo extraordinario. Y nosotros ya no podemos juntarnos para contaminarnos, porque desde el momento en que aceptamos a Jesús comienza nuestro proceso de santificación, que va a culminar precisamente en el otro evento, cuando Jesús venga por la iglesia, que primero pasamos por el tribunal de Cristo, que ya sabemos que es. El otro evento que va a suceder se llama las bodas del Cordero, que es donde se termina este proceso de santificación. Eso lo vemos más adelante también un poquito más profundamente. Hagan lugar para nosotros en su corazón. A nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos explotado. No digo esto para condenarlos, ya les he dicho que tienen un lugar tan amplio en nuestro corazón que con ustedes viviríamos o moriríamos. Les tengo mucha confianza y me siento muy orgulloso de ustedes. Estoy muy animado en medio de todas nuestras aflicciones, se desborda mi alegría. Recuerden que Pablo le está escribiendo cartas a los corintios. Hay muchas cartas que van y que vienen. Algunas cosas nos las perdimos porque son cartas que no están en la Biblia. Pero sí hay cierta, no está como buena la relación porque hay mucha crítica de parte de los corintios y por eso Pablo aquí nuevamente les dice, abran su corazón que lo único que queremos es ayudarlos. Por favor, ábranos su corazón. No le hemos hecho mal a nadie, ni hemos llevado a nadie por mal camino, ni nos hemos aprovechado de nadie. Todo lo que hemos estado haciendo, les dice Pablo a los Corintios, es por su bien. Cuando llegamos a Macedonia, nuestro cuerpo no tuvo ningún descanso, sino que nos vimos acosados por todas partes, conflictos por fuera, temores por dentro. Pero Dios, que consuela a los abatidos, nos consoló con la llegada de Tito, y no solo con su llegada, sino también con el consuelo que él había recibido de ustedes. Él nos habló del anhelo, de la profunda tristeza y de la honda preocupación que ustedes tienen por mí, lo cual me llenó de alegría. ¿Se acuerdan que hace 8 días vimos que una de las cosas que le estaban echando en cara a Pablo es porque él había prometido ir a visitarlos antes de pasar a Macedonia y darles una doble bendición cuando de regreso volver a pasar por Corinto y que no pudo hacerlo? Fuera de eso, que no pudo cumplir su promesa, le pidió a Tito, que se encontraba con ellos en Corinto, que fuera entonces a visitarlo a Macedonia. Entonces, pues no están nada contentos. Pero Pablo les dice, mire, nosotros aquí en Macedonia hemos enfrentado conflictos por todos lados, con batallas por fuera, o sea, defendiéndonos de la gente que inclusive intentó matarnos, y temores por dentro. Pablo, recuerden que está desnudando su alma, y lo mismo que cualquier ser humano, hay momentos en que hay temor, en que hay angustia, y eso no quiere decir que es falte la fe, sino que todavía somos humanos y estamos en este mundo y sentimos eso, por más que sepamos Biblia, por más que amemos a Jesús, hay momentos en que hay temor en nuestra vida. Y eso le sucedió a Pablo, a este superapóstol, se sentía temeroso por todas las cosas tristes que había pasado. Pero Dios, quien alienta a los desanimados, nos alentó con la llegada de Tito. Entonces, definitivamente sí podemos concluir que Tito era como el Rappi entre Pablo y los corintios, y era el que estaba llevando las cartas de un lugar para otro. Su presencia fue una alegría, igual que la noticia que nos trajo del ánimo que él recibió de ustedes. Recuerden ustedes que Pablo tuvo dos alumnos, dos discípulos muy jóvenes, Tito y Timoteo. Tito, entonces Pablo, pues porque estaba trabajando en Macedonia y porque tenía tantos problemas, Pablo no quería dejar que las iglesias que él había fundado se quedaran sin pastores que él mismo hubiera preparado. Entonces envía a Tito a Corinto
y a Corinto y le habla mucho de la iglesia de Corinto para que Tito estuviera fuerte, se diera cuenta que allá había mucho amor y no estuviera nervioso, porque en todo caso era muy joven, pero también le manda cartas a la iglesia de Corinto para que reciban bien a Tito y él no se desanime. Cuando nos dijo cuánto anhelan verme y cuánto sienten lo que sucedió y los leales que me son, me llené de alegría. Entonces, en medio de los conflictos que estaba pasando Pablo, las noticias de Tito, no solamente su llegada física, sino las noticias de que en Corinto la iglesia lo estaba recordando mucho y llorando por él, pues eso alegró también a Pablo. Si bien los entristecí con mi carta, no me pesa. Es verdad que antes me pesó, porque me di cuenta de que por un tiempo mi carta los había entristecido. Sin embargo, ahora me alegro, no porque se hayan entristecido, sino porque su tristeza los llevó al arrepentimiento. Ustedes se entristecieron tal como Dios lo quiere, de modo que nosotros de ninguna manera los hemos perjudicado. La tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay nada, no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. A ver, desenredemos este trabalenguas, es muy fácil y muy importante. Pablo les escribió una carta fuerte donde les dice que tienen que disciplinar a las personas que no están actuando bien. Bueno, les da una serie de recomendaciones y esa carta pues entristeció a la iglesia de Corinto porque es una carta bien fuerte y por eso Pablo dice, pues realmente no lamento haberles enviado esa carta tan severa. Al principio, Pablo dijo miércoles, como que me pasé en la carta porque se pusieron muy tristes, pero después dijo, al fin y al cabo, les causó dolor solamente por un tiempo, pero recapacitaron. Dice, por eso Pablo dice, ahora me alegro de haberla enviado. No porque ellos se hubieran puesto tristes con la carta, sino porque ese dolor que sintieron por el regaño de Pablo hizo que se arrepintieran y cambiaran su conducta. Y esa clase de tristeza es la que Dios quiere que nosotros tengamos. O sea, hay dos tipos de tristeza. La tristeza que nos da el mundo, cuando nos ponemos tristes porque no tenemos la casa que queremos, porque no podemos viajar por todo el mundo, porque no tenemos a ese hombre que vimos o a esa mujer que vimos, nos ponemos tristes y nos acostamos y nos deprimimos y nos cortamos las venas por cosas materiales, circunstancias o sueños que no podemos cumplir en este mundo. Esa tristeza, que es una tristeza que no sirve para nada porque es por cosas perecederas, esa no es la que quiere Dios que tengamos. Dios quiere que tengamos esa tristeza que es cuando el Espíritu Santo nos susurra al oído y nos está diciendo, estás actuando mal, estás pecando, eso que acabas de decir o eso que acabas de hacer no le gusta a Dios. Esa tristeza que sentimos por haber pecado es hermosa porque nos lleva al arrepentimiento. Cuando nosotros nos ponemos tristes por pecar, lo primero que hacemos es pedirle perdón a Dios. Y ese arrepentimiento nos trae el perdón de Dios y de la salvación. Entonces, por eso esa tristeza es buena. Pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo al cual le falta arrepentimiento resulta en muerte espiritual. Una persona hasta se puede suicidar porque no tiene, lo botaron del trabajo o porque esa persona lo dejó, pero si ve, eso lo llevas a la muerte espiritual. Es la tristeza por el pecado que nos lleva al arrepentimiento, la que Dios quiere que tengamos. Fíjese en lo que ha producido en ustedes esta tristeza que proviene de Dios. Qué empeño, qué afán por disculparse, qué indignación, qué temor, qué anhelo, qué preocupación, qué disposición para ver que se haga justicia. En todo han demostrado su inocencia en este asunto. Así que a pesar de que les escribí, no fue por causa del ofensor ni del ofendido, sino más bien para que delante de Dios se dieran cuenta por ustedes mismos de cuánto interés tienen en nosotros. Entonces, esa tristeza que les llegó a los de Corintios por la carta que Pablo les había escrito, los llevó primero a arrepentirse y a empezar a actuar como Pablo quería que actuaran, con fortaleza, con valentía, con dedicación, con temor a Dios de cumplir su voluntad.
Todo esto nos reanima. Además del consuelo que hemos recibido, nos alegró muchísimo el ver lo feliz que estaba Tito debido a que todos ustedes fortalecieron su espíritu. Ya le había dicho que me sentía orgulloso de ustedes y que no me han hecho quedar mal. Al contrario, así como todo lo que les dijimos es verdad, también resultaron ciertos los elogios que hice de ustedes delante de Tito. Y él les tiene aún más cariño al recordar que todos ustedes fueron obedientes y lo recibieron con temor y temblor. Me alegro de que puedan confiar plenamente en ustedes. Recuerden que Pablo les primero manda a Tito a Corinto, y Tito, que era muy joven, iba pues con temor, con nervios de dirigir una iglesia, se puso muy feliz por la manera en que la iglesia lo recibió y eso lo tranquilizaron. Pablo desde antes le había dicho lo orgulloso que estaba de la iglesia de Corinto y les está agradeciendo por no haberlo hecho quedar mal. No lo decepcionaron, siempre les he dicho la verdad y ahora mi jactancia ante Tito también resultó cierta. O sea, Pablo elogió muchísimo la iglesia de Corinto y menos mal que ellos respondieron. Ahora él se preocupa por ustedes más que nunca cuando recuerda cómo todos lo obedecieron y cómo lo recibieron con tanto temor y profundo respeto. Entonces esa relación entre Tito y la iglesia creció por la buena disposición de ambas partes y hay un amor mutuo entre el pastor Tito y la feligresía de la iglesia de Corinto. Ahora, hermanos, queremos que se enteren de la gracia que Dios les ha dado a las iglesias de Macedonia. En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían y aún más de lo que podían, rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los santos. Entonces, Pablo ya pasa a otro tema. El norte de Grecia era llamado Macedonia y la parte sur era llamada Acaya y la ciudad de Corinto estaba en la región de Acaya. Por eso a veces Corinto en la Biblia también la nombran como Acaya. Eran dos regiones diferentes, aunque eran vecinas. Pablo se encuentra en Macedonia y les escribe la carta a la iglesia de Corinto que está en Gracia y les escribe sobre el ejemplo que vio en las iglesias de Macedonia. Las iglesias de Macedonia estaban en ciudades tales como Filipos, Tesalónica y Berea, que son ciudades que se nombran muchísimo en el Nuevo Testamento. Entonces Pablo les empieza a hablar a los de Corinto de esa generosidad y de ese corazón tan grande de las iglesias de Macedonia, porque a pesar de estar pasándola mal económicamente, ellos de muy buena voluntad han empezado a recoger ofrendas. Recuerden que Pablo recoge ofrendas en todas las iglesias que visita para mandarlas a la iglesia que está en Jerusalén. La iglesia cristiana de Jerusalén vivía muchísima persecución y por lo tanto era muy pobre. Y Pablo se sentía que todos los cristianos teníamos que ayudar a Jerusalén porque de ahí había salido el Mesías y el plan de salvación. Entonces, el ciudad que llegaba recogía ofrendas para mandar a Jerusalén. La pobreza de los macedonios está confirmada por la historia secular. Los romanos tomaron la mayor parte de su riqueza cuando conquistaron la tierra, que era la patria anteriormente de Alejandro Magno. Entonces eran unas ciudades muy pobres. Su ofrenda no era muy grande en el sentido de la cantidad de dinero, pero su corazón daba con agrado y dieron en proporción a lo poco que tenían. Ellos dieron más allá de sus fuerzas y nos recuerda esa historia que nos contaron en los evangelios cuando Jesús estaba en el templo y se admiró de una viejita viuda que entregó una monedita y Jesús dijo, ella dio más que todos porque no dio de lo que sobraba, sino dio lo único que tenía, pero lo dio de todo corazón. Entonces, así era la gente de Macedonia. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, ya que se entregaron a sí mismos, primeramente al Señor y después a nosotros conforme a la voluntad de Dios. De modo que rogamos a Tito que llevara a feliz término esta obra de gracia entre ustedes, puesto que ya la había comenzado. Entonces, Pablo, utilizando aquí una psicología muy buena, les escribe esta carta a los de Corinto diciéndoles, aunque los cristianos macedonios no tenían mucho que dar, ellos en verdad querían dar, vieron como un privilegio el dar.
La generosidad de un verdadero cristiano no puede ser medida por la cantidad que tiene para dar. Era también como para darle ánimo a los de la iglesia de Corinto de que si ellos tan pobres estaban dando con tanta alegría, pues que se pusieran pilas allá también. El ejemplo de los macedonios es una prueba práctica de que la verdadera generosidad no es una prerrogativa de aquellos que disfrutan de una suficiencia de medios. Esto también es para nosotros. El hecho de nosotros ayudar en las iglesias cristianas no quiere decir que depende únicamente de las personas que tienen dinero. Es conforme a lo que nosotros tenemos que debemos dar. Pero ustedes, así como sobresalen en todo, en fe, en palabras, en conocimiento, en dedicación y en su amor hacia nosotros, procuren también sobresalir en esta gracia de dar. Entonces, Pablo le está escribiendo a la iglesia cristiana que está en Corinto, les está alabando de todas esas cosas buenas que tiene. Entonces dicen, pues agréguenle a todas esas buenas características el que sean también generosos. No es que esté dándoles órdenes, sino que quiero probar la sinceridad de su amor en comparación con la dedicación de los demás. Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Acá se debió incluir también Pablo, Jesucristo siendo el dueño de absolutamente todo, porque era Dios, voluntariamente se despojó de todo para hacerse el más pobre, de nacer en un pesebre y mientras estuvo aquí en la tierra no tener absolutamente nada, para que nosotros recibiéramos la mayor riqueza, la vida eterna. Entonces, el asociado de Pablo, Tito, al ser la persona que llevó la carta, debía animar a los corintios cristianos a que le dieran la colecta para Jerusalén. Entonces, Tito no solamente tenía la labor de llevar las cartas, sino también de animar a la iglesia para que hicieran una ofrenda y después Tito llevarla a Jerusalén. Aquí va mi consejo sobre lo que les conviene en este asunto. ¿Cuál asunto? El dar, las ofrendas. El año pasado ustedes fueron los primeros no solo en dar, sino también en querer hacerlo. Lleven ahora a feliz término la obra para que según sus posibilidades cumplan con lo que de buena gana propusieron. Porque si uno lo hace de buena voluntad, lo que da es bien recibido según lo que tiene y no según lo que no tiene. Y esto es clave, chicos. Aquí Pablo nos está dando una cátedra de lo que es dar. Siempre nos han enseñado que uno se siente más feliz al dar que recibir. Y las personas que han dado lo pueden comprobar. Si tú nunca has dado nada, no has podido comprobar que es verdad. Se siente uno más feliz cuando da algo que cuando recibe. Y esta es una obra de gracia. Gracia significa gratis. Nosotros hemos recibido absolutamente todo gratis, la vida eterna, estar toda la eternidad con Jesucristo, donde va a pasar todo esto que estamos viviendo tan duro, todo eso lo recibimos gratis y por eso nosotros tenemos que dar también todo gratis. Nuestras intenciones, votos y resoluciones son inútiles sin acción. En este asunto no cuenta con la intención. La intención es lo que vale, no. Si tú no pones por obra esa intención de dar, no vale de nada. Era el tiempo de que los corintios cristianos actuaran y Tito fue enviado para ayudarlos a realizar esto. Y Pablo los empuja un poquito con psicología, nombrándoles la generosidad de las iglesias de Macedonia. No se trata de que otros encuentren alivio mientras que ustedes sufren escasez. Es más bien cuestión de igualdad. En las circunstancias actuales, la abundancia de ustedes suplirá lo que ellos necesitan, para que a su vez la abundancia de ellos supla lo que ustedes necesitan. Así habrá igualdad como está escrito. Ni al que recogió mucho le sobraba, ni al que recogió poco le faltaba. Entonces, bueno, Pablo les está insistiendo que por favor recojan una ofrenda, pero les está advirtiendo también algo importante. El propósito de Pablo no es poner a los corintios en problemas económicos, no es que mi casa se quede sin un plato en la mesa por darle a otra persona. Este versículo describe el programa de Dios para el alivio de las necesidades en la iglesia. Recuerden que Dios todo lo hace con excelencia y Él tiene un plan perfecto. Todo lo que Dios hace siempre será un plan perfecto. Y Él dispuso esto para que no hubiera escasez dentro de la iglesia cristiana. Y es muy fácil. La idea
es que si existe una necesidad en un área específica, que haya un flujo de fondos de otras áreas, de tal manera que esté constante ir y venir de fondos resultaría en una igualdad entre las iglesias a nivel mundial. Este es un principio económico muy bueno. Aquí no se habla de diferentes áreas, sino se habla de diferentes iglesias. Entonces, la idea es que si hay una necesidad en una iglesia, esa iglesia que tiene fondos mayores, entonces supla la escasez de la otra iglesia, de tal manera que cuando en la primera iglesia llegue a haber una escasez, la otra iglesia que estuvo ayudada en algún momento también pueda suplir la necesidad que tiene la iglesia anterior. Entonces va a llegar un momento en que siempre va a haber una iglesia que tenga más y que va a poder ayudar a otra iglesia y así va a haber igualdad entre todas las iglesias a nivel mundial. Recuerden ustedes que nosotros formamos parte del cuerpo de Cristo. Todas las iglesias cristianas, no esa parte de las iglesias que hay en Colombia o que hay en Nueva Zelanda o en Estados Unidos, en fin, todos somos una misma iglesia. Entonces, por logística y por muchas cosas, pues a veces es muy difícil uno, y aunque se hace, ¿no? Si ustedes ven a muchos pastores, hacen muchas recolectas para llevar fondos a iglesias de otros países, pero al menos empecemos en casa. Entonces, la idea es que nosotros miremos otras iglesias de hermanos cristianos que necesitan ayuda y unas iglesias que son más ricas por poderlas ayudar. Pero no, eso se volvió cada iglesia como un mundo diferente y yo lo hago todo para mi iglesia, para mi congregación y me importa un comino si hay otra iglesia que esté pasando hambre. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo, que eso no es así. Todos somos una sola iglesia. Y Pablo nos enseña algo de Éxodo 16-18, que es cuando el pueblo de Israel recogía el maná, ese alimento del cielo que les bajó, que Dios les mandó cuando ellos salieron de Egipto y estuvieron en el desierto. Pero cuando lo midieron, se refiere al maná, cada uno tenía lo justo y necesario. A los que recogieron mucho no les sobraba y a los que recogieron poco no les faltaba. Cada familia tuvo justo lo que necesitaba. Dios siempre está dispuesto a darnos lo que necesitamos, que es muy diferente a lo que queremos. La justa medida, la sobreabundancia que Dios da es para que nosotros podamos suplir la escasez de otra persona. No es para que nosotros nos llenemos y nuestras cuentas bancarias y 30 pares de zapatos en nuestro closet y casas de 200 metros y finca. No, lo que necesitamos y lo que sobreabunde para ayudar a las otras personas. Pero eso no se cumple, pero el Señor va a tomar en cuenta eso. Gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma preocupación que yo tengo por ustedes. De hecho, cuando accedió a nuestra petición de ir a verlos, lo hizo con mucho entusiasmo y por su propia voluntad. Junto con él les enviamos al hermano que se ha ganado el reconocimiento de todas las iglesias por los servicios prestados al Evangelio. Además, las iglesias lo escogieron para que nos acompañe cuando llevemos la ofrenda, la cual administramos para honrar al Señor y demostrar nuestro ardiente deseo de servir. Queremos evitar cualquier crítica sobre la forma en que administramos este generoso donativo, porque procuramos hacer lo correcto, no solo delante del Señor, sino también delante de los demás. Entonces aquí Pablo le dice, Tito es el encomendado por la excelente actitud que muestra en este asunto. O sea, Tito se entusiasmó, le gustó, porque no a todo el mundo le gusta, ¿no es cierto? Recolectar, hacer rifas, recolectar plata. Eso es un don. A Tito se entusiasmó de poder animar a la gente de que ofrendaran y recoger eso para llevar a los más necesitados, a llevar esta carta a los corintios, recoger la ofrenda y entregarla después a la iglesia en Jerusalén. Tito lo estaba haciendo con mucha alegría. Y Pablo aquí les comenta en la carta a los de la iglesia de Corintio que Tito no va solo, sino que va con otros dos hermanos cristianos que lo van a acompañar en esta misión. Y miren la sabiduría de Pablo gracias al Espíritu Santo. Esto no es solamente para que se vayan en convito, sino es una preocupación de Pablo para que no hubiese base para acusarlos de dar un mal uso del dinero. Entre más personas estén resguardando la ofrenda, haya más testigos,
pues no vayan a haber habladurías de que se están robando la plata, porque es que en ese tiempo, cuando en las iglesias recogían plata, habían otras personas que empezaban a criticar y empezaban a decir que se robaban la plata, que la utilizaban mal en esa época. Ahorita pues no pasa eso, ¿no? Entonces, Pablo desde esa época está tomando todas las medidas para que no vaya a haber habladurías de que estaban utilizando mal esos fondos de las ofrendas. Con ellos les enviamos a nuestro hermano que nos ha demostrado con frecuencia y de muchas maneras que es diligente y ahora lo es aún más por la gran confianza que tienen ustedes. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador entre ustedes y en cuanto a los otros hermanos, son enviados de las iglesias, son una honra para Cristo. Por tanto, den a estos hombres una prueba de su amor y muéstrenles por qué nos sentimos orgullosos de ustedes para testimonio ante las iglesias. Entonces, ¿se acuerdan que a Pablo le estaban pidiendo cartas de recomendación? Pues es Pablo el que en este momento les está diciendo, mire, estas son unas joyas los que yo les envío. Si alguien pregunta por Tito, dígale que él es mi colaborador, quien trabaja conmigo para ayudarlos. Y los hermanos que lo acompañan fueron enviados por las iglesias y le dan honor a Cristo. Fíjense que ni siquiera nos dice los nombres de los hermanos que acompañaron a Tito, de los hermanos cristianos. El anonimato, porque es que no querían gloria. Uy, miren estos, qué generosidad, qué bondad, este ungido de Dios, cómo recoge plata para los pobres. Anonimato total. Así que les dice Pablo a la iglesia de Corinto, así que demuestren su amor y pruébenles a todas las iglesias que está justificada nuestra jactancia por ustedes. O sea, fuera de que nosotros estamos haciendo ese trabajo que no es nada fácil, animar a la gente que dé, aún siendo muy pobres, recolectar, viajar, animar a todas las iglesias a que sigan metiendo platica en esa ofrenda que finalmente va a llegar a Jerusalén, no va a faltar aquel de mal corazón que va a pensar que están recogiendo para ellos enriquecerse. Entonces, Pablo utiliza toda esta sabiduría. No hace falta que les escriba acerca de esta ayuda para los santos, porque conozco la buena disposición que ustedes tienen. Esto lo he comentado con orgullo entre los macedonios, diciéndoles que desde el año pasado ustedes, los de Acaya, estaban preparados para dar. El entusiasmo de ustedes ha servido de estímulo a la mayoría de ellos. Con todo, les envío a estos hermanos para que en este asunto no resulte vano nuestro orgullo por ustedes, sino que estén preparados, como ya he dicho que lo estarían. No sea que algunos macedonios vayan conmigo y los encuentren desprevenidos. En ese caso, nosotros, por no decir nada de ustedes, nos avergonzaríamos por haber estado tan seguros. Así que me pareció necesario rogar a estos hermanos que se adelantaran a visitarlos y completaran los preparativos para esa generosa colecta que ustedes habían prometido. Entonces estará listo como una ofrenda generosa y no como una tacañería. Mire Pablo tan astuto en el buen sentido de la palabra. Pablo les habla a los de Macedonia de la generosidad de los de Acaya, o sea, de los de Corinto. Y a los de Corinto les habla de la generosidad de los de Macedonia, para que ellos en ese deseo de que tiene todo ser humano de no dejárselas ganar, pues entonces quieran superar en las ofrendas a los demás. Les dice, no necesito escribirles acerca del ministerio de ofrendar. Siempre Pablo, desde que empezó su ministerio de evangelización, hablaba también siempre de recoger ofrendas. Me estuve jactando en las iglesias de Macedonia de que ustedes, los de Grecia, son muy generosos para que los de Macedonia entonces también dijeran, ah, no, si ellos pueden, nosotros también. De hecho, fue su entusiasmo lo que fomentó que muchos de los creyentes macedonios comenzaran a dar. Entonces aquí está devolviendo la pelota. O sea, yo les hablé a los de Macedonia a los de Macedonia de ustedes y ellos dieron harto. Entonces ustedes no se queden atrás. Mire, y mire lo que les dice Pablo, les dice, voy a enviarlos primero a Tito y a los otros dos hermanos cristianos porque muy seguramente van a ir líderes de Macedonia a comprobar la generosidad de ustedes. Entonces, en una palabra, Pablo les está diciendo, por favor, no me hagan quedar mal, porque yo he hablado con orgullo de ustedes, de todo lo que ustedes hacen por las demás iglesias pobres. Recuerden esto, el que siembra escasamente, escasamente cosechará.
Y el que siembra en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes, como está escrito, repartió sus bienes entre los pobres, su justicia permanece para siempre. Y esta es una enseñanza que también se da mucho en las iglesias y que es muy importante y es la famosísima ley de la siembra y la cosecha. Miren, las leyes, tanto físicas como espirituales, así tú no las entiendas o así tú no las creas, las leyes se cumplen. Tú no puedes, pues de pronto no entiendes cómo funciona la ley de la gravedad, pero si tú te tiras de un 10.º piso, te matas. La ley funciona, así tú lo creas o no lo creas. Y lo mismo pasa con las leyes espirituales. Y aunque la ley de la siembra y la cosecha es una ley física, también es una ley espiritual. Tiene lógica, es muy fácil. Si un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Eso no tiene de que, uy, esto tan difícil de analizar. Si un sembrador siembra 10 semillas, pues va a tener 10 arbolitos. Pero si el sembrador siembra 200 semillas, va a tener 200 arbolitos. Jamás por sembrar 10 semillas se van a obtener 200 arbolitos. Entonces, lo mismo como ocurre en el plano terrenal, ocurre en la parte espiritual. Pero Pablo dice que tienen que tener en cuenta este detallito. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. Fíjense en que no se trata de la calidad, de la cantidad, chicos. Estas personas que les cuesta tanto trabajo el tema de las ofrendas y de los diezmos en la iglesia, cuando se enseñan y Dios dejó plasmado esto en el manual de instrucciones, es porque esto es una ley espiritual y Dios bendice grandemente a los que dan. Pero dice, no es solamente dar. Primero, ustedes tienen todo el derecho de dar lo que ustedes en su corazón decidan. Y lo más importante, no den de mala gana ni bajo presión. Entonces, no es que usted, si no da el diezmo, se va para el infierno. Eso es mentira, porque es que no es el dar. Muchas personas que tienen muchísima plata son muy generosos. Ya eso lo hemos comentado varias veces. Dan plata, dan mucha plata, pero no es el solo hecho de dar. Acuérdense que todo depende de la motivación. Entonces, primero, no hay que dar de mala gana ni porque lo obliguen, porque Dios ama a la persona que da ¿con qué? Con alegría. Entonces, si tú das, vamos a probar esto del diezmo a ver si es verdad que el Señor me devuelve al 100 por 1. No es así. No es nada. Es mejor que no des nada. Es cuando uno comprende como cristiano que Dios se preocupa por el bienestar de los otros hermanos cristianos y que si le ha dado más a unos es para que haya igualdad y pueda taparse los huecos de otras personas, entonces que entendemos esa verdad es cuando el Señor nos recompensa, porque decidimos cuánto dar y lo damos con alegría. Esto es un tema muy hermoso porque las bendiciones que recibimos, Dios nunca nos desampara a los que entendemos esto y damos con alegría. Dios proveerá con generosidad todo lo que necesitemos y volvemos al mismo punto. Jamás, jamás Dios nos va a dejar sin lo necesario. Él sabe que nosotros necesitamos comer, que necesitamos tener un techo, que necesitamos vestirnos. Entonces siempre tendremos todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Cuando nosotros tenemos la vida tan a ras y siempre en rojo, miremos nuestro corazón. ¿Cómo estamos para dar? ¿No creemos en esto? ¿No nos interesa? Recuerden que cuando nosotros tenemos nuestras finanzas y hacemos siempre un presupuesto, hay que saber administrar las finanzas. Busquen una iglesia donde den cursos de administración de finanzas. Dios es un Dios de orden y de excelencia, que hasta en las finanzas hay consejos en la Biblia. La primera partida que nosotros debemos sacar es la de las ofrendas. Entonces la gente dice, no,
Si yo saco el diezmo y la ofrenda primero, no me alcanza después. Y resulta que es al contrario. No te alcanza porque no ofrendas ni diezmas. Si hicieras lo contrario, no sé cómo, pero al final siempre podemos pagar todas las cuentas. Esa es la ley de la siembra y la cosecha. Y Pablo nos comparte Salmo 112:9 que dice, comparten con libertad y dan con generosidad a los necesitados. Sus buenas acciones serán recordadas para siempre. Ellos tendrán influencia y recibirán honor. Y hay otro versículo en la Biblia que dice que el que le da al pobre es como si le prestara a Dios. Imagínense, y Dios paga muy buenos intereses. El que le suple semilla al que siembra, también le suplirá pan para que coma. Aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser generosos y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios. Es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. Dios da la semilla. La labor de nosotros los seres humanos es sembrarla y regarla, pero el que da el crecimiento y que sea un buen fruto es Dios. Dependemos totalmente de Dios. De la misma manera, Dios proveerá y aumentará los recursos de nosotros y luego producirá una gran cosecha de generosidad en nosotros. El primero interesado que nosotros tengamos en abundancia, cuando entendemos esta ley, es Dios, porque Él sabe que si nosotros tenemos en abundancia, vamos a ayudar a los que estén en escasez. Esta ayuda, que es un servicio sagrado, no solo suple las necesidades de los santos, sino que también redunda en abundantes acciones de gracias a Dios. En efecto, al recibir esta demostración de servicio, ellos alabarán a Dios por la obediencia con que ustedes acompañan la confesión del Evangelio de Cristo y por su generosa solidaridad con ellos y con todos. Además, en las oraciones de ellos, por ustedes, expresarán el afecto que les tienen por la sobreabundante gracia que ustedes han recibido de Dios. Gracias a Dios por su don inefable. Mire, es bendición tras bendición lo que ocurre cuando se entiende bien cómo se debe administrar el dinero, que al fin y al cabo no es nosotros. Lo primero que nosotros tenemos que saber para entender todo esto que tiene que ver con las finanzas es que nosotros no somos dueños de nada, chicos. Todo le pertenece a Dios. Si ustedes ya tienen en cuenta eso, nosotros somos simplemente administradores y el dueño es el que decide cómo utilizar el dinero. Nosotros tenemos que ser unos buenos administradores de algo que no nos pertenece. Entonces Pablo dice, tres cosas buenas resultan del ministerio de dar, del ser generoso. Primero, se satisfarán las necesidades de los creyentes de Jerusalén. Pues en este momento estamos en este ejemplo explícito de que se está recolectando para Jerusalén. Pero cuando se trata de nosotros, pues la primera bendición es que estamos ayudando a alguien que está en necesidad. Segundo, ellos expresarán con alegría su agradecimiento a Dios. Cuando reciben ayuda, y se sabe que si nosotros recibimos ayuda de una persona, no es directamente esa persona, es Dios quien la está mandando y está poniendo en su corazón el querer como el hacer. ¿Qué hacemos? Pues darle las gracias a Dios. Entonces, alabamos a Dios. Primero, suplimos una necesidad. Segundo, las alabanzas a Dios aumentan. Y tercero, esa persona tan agradecida va a empezar a orar por nosotros y recibiremos más bendiciones de Dios. Se vuelve un círculo hermoso. Satisfacemos una necesidad, se aumentan las alabanzas de Dios, tenemos más personas que oran por nosotros y por tanto Dios nos empieza a bendecir más. Es un buen negocio. Téngalo por seguro. Por la ternura y la bondad de Cristo, yo, Pablo, apelo a ustedes personalmente. Yo mismo, que según dicen, soy tímido cuando me encuentro cara a cara con ustedes, pero atrevido cuando estoy lejos, les ruego que cuando vaya no tenga que ser tan atrevido como me he propuesto ser con algunos que opinan que vivimos según criterios meramente humanos. Aquí Pablo, mire que Pablo mismo les está rogando con la ternura y la bondad de Cristo. O sea, Pablo no está apelando a lo bueno que soy yo y a lo tierno que soy yo, sino que se los estoy pidiendo en el nombre de Cristo. Porque algunas personas están diciendo que yo soy muy tímido en persona y que solo me vuelvo valiente cuando les escribo desde lejos. Entonces Pablo les está diciendo, pilas,
No quiero demostrarles que así como soy bien fuerte y valiente cuando les escribo, lo puedo hacer aún más cuando llegue en persona a verlos. Entonces, por favor, no empiecen a hablar esas cosas porque si no me toca demostrarles que personalmente de pronto puedo ser más duro que en carta. Bueno, chicos, sí, vamos a dejar acá. Ya estamos en el tiempo y ya estamos empezando otro temita. Este fue un tema mucho de finanzas, pero espero que ustedes hayan entendido la bendición de dar para que lo empiecen a poner en práctica. No siendo más, nuevamente les agradezco el que me acompañen en vivo y en directo. Que tengan una hermosa semana. Nos vemos dentro de 8 días, Dios mediante. Bendiciones.